mis pequeños demantes, listos para aprender un poco de medicina. Mi nombre es David Barahona Morán y seré el encargado de este pequeño curso en el cual, por fin, vamos a comprender cómo funciona el sistema nervioso. El día de hoy tenemos una clase muy bonita, muy particular, porque vamos a estudiar y vamos a entender cómo se forma el sistema nervioso. Pero para poder entenderlo debemos partir del hecho de que los seres humanos somos animales que se reproducen de forma sexual, es decir, que necesitamos dos células llamadas gametas, una masculina que es el espermatozoide y una femenina que es el óvulo. Necesitamos que se unan para formar a el nuevo individuo. Esta unión da fruto al cigoto y este cigoto se va a empezar a dividir en varias células que denominaremos blastómeras, que siempre se van a ir dividiendo de dos en dos. No tenemos como ir multiplicando por dos. Tenemos dos células, dos blastómeras, luego 4, luego 8, 16, 32, 64, 128, etc. Al tercer día de desarrollo, este conjunto de células ya toma una forma de una pelotita que perdón, que tiene ya el aspecto de una pequeña mora, por eso recibe el nombre de mórula. Aquí vamos a recordar un poco del trayecto que tiene este cigoto hasta que se transforma en mórula y luego en blastocisto hasta el útero, recordando que la fecundación ocurre en el tercio externo de la ampolla de las trompas de Falopio. Vemos cómo va avanzando hasta llegar a la parte más posterior y superior del útero y se empieza a insertar. Pero ¿qué ocurre antes de que se inserte, de que se empiece a implantar el embrión? Pues lo que ocurre es que las células más intrínsecas de la mórula empiezan a secretar un líquido y desplazan a las células más extrínsecas, generando dos capas muy bien diferenciadas de células. Y en este momento, que ocurre más o menos al cuarto día y medio de desarrollo embrionario, ya se forma este pequeño disco de dos capas que recibirá el nombre de blastocisto, en el cual las células más internas recibirán el nombre de embrioblasto y las más externas de trofoblasto. Aquí vemos cómo el blastocisto ya empieza a penetrar dentro del endometrio uterino y empieza el proceso de implantación. Durante la segunda semana de desarrollo vemos cómo las células de estas dos capas empiezan a proliferar, formando dos capas más cada una. El trofoblasto da lugar al citotrofoblasto, que es esta capa más interna, y el sincitio trofoblasto. Y el embrioblasto da esta capa superior, que es el epiblasto, y esta capa que es el hipoblasto. No vamos a entrar mucho en detalle de todos los fenómenos que acontecen dentro de la segunda semana de desarrollo embrionario. Esas las veremos en su respectivo curso, que eventualmente tendremos nuestro curso de embriología. Pero por ahora nos vamos a enfocar en lo primordial. Recordemos que se empieza a implantar el blastocisto y se termina de implantar más o menos al día 13º. Esta imagen que tengo aquí a la derecha corresponde más o menos al día 9º, porque ya vemos que se implanta y el sincitio trofoblasto tiene contacto con la circulación materna, con las arteriolas helicoidales que se encuentran en el endometrio uterino, y comienza la circulación uteroplacentaria. Y vemos también cómo se forma una gran cavidad, una pequeña cavidad de hecho, dentro del epiblasto, que corresponderá a la cavidad amniótica, y esta cavidad grande que corresponde al saco vitelino. ¿Ok? ¿Qué pasa luego? Luego, al finalizar la segunda semana de desarrollo, más o menos por el día 14, un pequeño grupo de células se agrupa en un pequeño punto formando un nódulo primitivo, un pequeño nódulo primitivo, y el resto de células del epiblasto van a empezar a migrar en una dirección cefalocaudal desde los lados hacia la línea media, formando un pequeño surco que termina formando una línea. Esta es la línea primitiva, que no es nada más que la migración de estas células epiblásticas hacia acá, de lateral a medial, y va desde la porción cefálica hacia la porción caudal, hasta llegar al nódulo primitivo, en donde se va a formar posteriormente la notocorda. Ok, aquí vemos un gráfico, un corte
ya coronal, en donde se observa más claramente cómo las células epiblásticas migran hacia la línea media, y cuando migran hacia la línea media cambian de forma, adoptan una forma de matraz y se quedan entre el epiblasto y el hipoblasto. Esto va a dar lugar a que estas dos capas terminen formando tres capas embrionarias que terminarán dando al embrión. La imagen externa es el ectodermo. Las células que han migrado desde el hipoblasto y se han quedado entre el epiblasto y el hipoblasto formarán el mesodermo, y las células hipoblásticas formarán el endodermo. Perfecto. ¿Y qué rollo pinta aquí el sistema nervioso? Pues bien, desde el inicio de la tercera semana de desarrollo, desde que se forma la línea primitiva, hay un conjunto de células que se encuentran cercanas al nódulo primitivo, y estas células tienen una especie de forma como de placa y recibe el nombre de zapatillas, ¿no? Recibe el nombre de placa neural, o más bien placoda. ¿Por qué no placa y por qué sí placoda? Porque una placoda es un conjunto de células en forma de disco que van a terminar formando órganos sensitivos o sensoriales. Entonces, como el sistema nervioso va a terminar formando estos órganos, pues los vamos a denominar placoda. Y en este momento comienza la neurulación. La neurulación no es nada más que un proceso mediante el cual se forma el tubo neural a partir de la placoda neural. Pero ¿cómo se forma todo esto? Pues primero tenemos que estas células que les había mencionado, el nódulo primitivo, terminarán formando la notocorda. La notocorda va a expresar algunos genes que no los mencionaremos aquí, pero inducirá a las células del ectodermo para que se diferencien en la placa neural. Estas, a su vez, van a empezar a migrar hacia la línea media y van a elevarse, formando un pequeño surco entre las dos aproximaciones de esta placa, que será el surco neural. Este surco estará limitado por dos pliegues neurales y en su trasfondo un canal neural. Estos pliegues se irán aproximando poco a poco para cerrar el tubo neural, y las células y en un grupo de células de estos pliegues neurales terminará formando la cresta neural, de la cual derivarán un conjunto de células en específico que posteriormente lo vamos a mencionar, y el canal neural va a terminar formando el tubo neural. Pero como esto puede quedar un poco confuso, voy a explicarlo de una mejor manera con dibujitos. Aquí tenemos en celeste sería ya el ectodermo, en negro corresponde a la notocorda, en rojo tenemos el mesodermo intraembrionario y en amarillo el endodermo. Entonces, las células ectodérmicas empiezan a migrar hacia la línea media, y aquí hay un conjunto de células que voy a marcar en morado que terminará formando la cresta neural. Estas células se van a aproximar, se van a elevar y se aproximarán las unas a las otras, generando un surco en medio, lo cual termina formando el surco neural y las crestas neurales. Estas crestas neurales se seguirán aproximando una a una para formar los pliegues neurales. Aquí vemos ya cómo los pliegues neurales se van aproximando, y en el centro este surco terminará formando un tubo, una especie de tubo. Ok, ¿y qué ocurre luego? Se cierra el tubo, o sea, por aquí se forma el tubo cuando se aproximan ya los dos pliegues neurales, y las células de la cresta neural quedan inmediatamente entre el ectodermo y el tubo neural. Aquí está el tubo neural, aquí queda el ectodermo y aquí queda la cresta neural. Aquí tenemos una micrografía electrónica en donde observamos lo mismo. Aquí está la notocorda, este es el tubo neural, aquí está el tubo en todo el centro. Estas son células neuroepiteliales que ya mencionaremos que son más adelante, no se apuren. Y aquí están las células de la cresta neural. Perfecto. Aquí de nuevo, pero desde otra vista, vemos como las células de esta placoda empiezan a acercarse entre sí, formando dos grandes crestas que se juntan formando dos pliegues, y en el interior tenemos un tubo que aquí ya está cerrado por completo. Después de la aproximación de estas células se cierra por completo este extremo y quedan dos poros.
el tubo queda abierto por dos poros, uno anterior y uno posterior, los denominados neuróporos anterior y posterior. El neuróporo anterior se cierra más o menos entre el día 24 y 25 de desarrollo embrionario, y el neuróporo posterior se cierra 3 días después, entre el día 27 y el día 28. Perfecto, ya finalizando la tercera semana, al final de la tercera semana ya se ha cerrado el tubo neural, y al inicio de la cuarta semana ya hay otras modificaciones del tubo neural. Ahora vamos a hablar un poco de las modificaciones del tubo neural. ¿Qué es lo que ocurre con el tubo neural? La porción cefálica, que es mucho más ancha y dilatada, forma una gran vesícula y por su gran tamaño se flexiona, formando una curvatura, la cual se denominará pliegue cefálico. Posteriormente existirá otro pliegue, otra curvatura del tubo neural que terminará formando el pliegue cervical. Dentro de este pliegue cervical habrá una tercera curvatura que se va a proyectar hacia adelante, que terminará formando estructuras romboencefálicas, el cual va a denominarse pliegue pontino. Y de esta manera, estos pliegues, estas curvaturas que toma el tubo neural, van a terminar dándole forma al sistema nervioso central. Perfecto. Pero, ¿qué pasa con estas curvaturas? ¿Qué ocurre luego? Lo que ocurre es que se forman unas pequeñas vesículas, más que todo en el extremo cefálico. Y tenemos el tubo neural que terminará formando una porción ancha, como mencionamos previamente, que es el encéfalo primitivo. Este se va a curvar y va a formar 3 vesículas primarias, que son un cerebro anterior, medio y posterior, que como ya lo mencionamos en la primera clase, van a recibir el nombre de prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio y romboencéfalo o cerebro posterior. Perfecto. El prosencéfalo a su vez se va a subdividir en los hemisferios cerebrales y los ganglios de la base, que corresponderán al telencéfalo, al tálamo y las estructuras que lo contornean, que será el diencéfalo. El mesencéfalo seguirá igual, el romboencéfalo se subdividirá dará origen al mielencéfalo, que formará el bulbo raquídeo, y el metaencéfalo, que formará al puente de Baroglio, y de su borde más posterior dará origen al cerebelo. Ok, y ya para terminar, porque no vamos a poder acaparar en una sola clase todo el desarrollo del sistema nervioso, vamos a hablar un poco de la formación de la médula espinal. Pues tenemos que las células del tubo neural que se encuentran allí contorneando el tubo neural se van a diferenciar en neuroblastos. Estas células, en un principio se denominan células neuroepiteliales, se diferencian en neuroblastos. Los neuroblastos son células progenitoras que darán origen tanto como a las neuronas como a las neuroglías. Ya, pero las células que se van a quedar contorneando las células neuroblásticas y van a terminar formando los cuerpos neuronales, formarán una pequeña capa que se denomina la capa del manto, la cual eventualmente formará la sustancia gris. Aquí tenemos la micrografía electrónica, aquí está el tubo neural, las células más adyacentes forman las células neuroepiteliales, que empiezan a diferenciarse y alcanzar hacia la periferia, terminando de formar a los neuroblastos. Aquí lo vemos más en grande, las células neuroepiteliales, cómo van creciendo y forman los neuroblastos. Aquí se forma una pequeña capa externa, que es la capa marginal. Esta capa marginal corresponde a las proyecciones, ya sea a las proyecciones, ora sea, que salen de la porción anterior de la capa del manto o que llegan de las proyecciones de la cresta anular, que ya luego veremos cómo se forman los nervios periféricos. Pero estas proyecciones formarán las fibras nerviosas, que posteriormente se van a mielinizar y terminarán formando la sustancia blanca. Ok, entonces, la capa del manto que acabamos de mencionar aquí, el contorneo, está formada por células neuroepiteliales que formarán neuroblastos, que contornan el tubo neural. Como ya mencionamos, formará la sustancia gris, es decir, contendrán los cuerpos neuronales. Por lo tanto, en la médula espinal madura, estas se van a distribuir en dos grandes grupos, un grupo anterior y un grupo posterior.
Estos grupos van a generar engrosamientos en la capa del manto, un engrosamiento ventral y un engrosamiento dorsal, separados por el surco limitante. El engrosamiento ventral, que es el que vemos aquí marcado en rojo, terminará formando las astas anteriores, pero en el embrión recibe el nombre de placas basales, mientras que el engrosamiento dorsal, que terminará formando las astas posteriores, en el embrión lo vamos a denominar placas alares. Entonces tenemos el engrosamiento ventral, que forma las placas basales, y el engrosamiento dorsal, que forma las placas alares. Las placas basales terminarán formando el asta anterior de la médula espinal y las placas alares terminarán formando el asta posterior de la médula espinal. Y aquí por último un gráfico comparando la médula primitiva con la médula ya del recién nacido, en el cual observamos cómo la placa alar termina formando el asta posterior y la placa basal el asta anterior, y toda la capa del manto forma la sustancia gris y la placa marginal forma la sustancia blanca. Y hasta aquí la clase de hoy, chicos. En el siguiente video continuaremos estudiando el desarrollo del sistema nervioso central y también veremos un poco de las malformaciones del mismo. Pues por ahora me despido, sin nada más decirte que si te gustó el video y te ha sido útil, deja tu like. Cualquier cosa, cualquier opinión, duda o comentario lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Puedes seguirnos también en nuestras redes sociales que están aquí en la descripción, y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.